Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:02, 7:02 en las Islas Canarias. Ustedes, si tuvieran un problema, ¿en manos de quién se pondrían para que les ayude a solucionarlo? ¿De Ursula von der Leyen o de Trump? Porque es una cuestión que mucha gente se está planteando. Escuchen este caso porque es paradigmático. El presidente de la República Democrática del Congo, RDC, Félix Tshisekedi, ha propuesto al mandatario estadounidense Donald Trump un acuerdo en el que su país garantizaría acceso preferente a minerales clave para las empresas tecnológicas estadounidenses a cambio de apoyo para derrotar al grupo rebelde Movimiento 23 de marzo. En una entrevista con el presentador de Fox News, Brett Bayer, Tshisekedi explicó que esta asociación permitiría a la RDC extraer y procesar minerales críticos en beneficio de la industria estadounidense, al tiempo que fortalecería las capacidades de defensa y seguridad del país africano. La RDC, rica en cobalto, litio y uranio, lleva años enfrentando la insurgencia del M23, un grupo rebelde respaldado por Ruanda, que en los últimos meses ha conquistado amplias zonas en el este del país. Ayer les comentaba precisamente este caso de Ruanda y de cómo Bélgica ha roto relaciones con Ruanda y la Unión Europea ha aprobado sanciones a Ruanda por el apoyo de Ruanda a los rebeldes prorruandeses en la República Democrática del Congo, que como tiene toda una serie de minerales estratégicos, pues entonces le interesa a la Unión Europea. Muy bien, muy bien. Bélgica ha roto relaciones con Ruanda, ajá. Y la Unión Europea adopta sanciones contra Ruanda. ¿Y qué hace el presidente de la República Democrática del Congo? Pues coger y ofrecerle a Trump, a través de la cadena Fox, un acuerdo para la explotación conjunta de minerales en la República Democrática del Congo. ¿Por qué? Pues porque si llega a un acuerdo de explotación conjunta de minerales en la República Democrática del Congo, entonces la República Democrática del Congo pasa a ser de interés estratégico para Estados Unidos y por tanto Estados Unidos ayudará a la República Democrática del Congo a que los rebeldes apoyados por Ruanda no le den por saco al gobierno de la República Democrática del Congo. Mira que es fácil, ¿verdad? ¿Y por qué no le ofrece ese acuerdo el presidente de la República Democrática del Congo a von der Leyen? Pues porque sabe que ofrecerle eso a Europa es darle carta blanca a los rebeldes ruandeses para conquistar la capital de la República Democrática del Congo. Porque ofrecerse a Europa es arriesgarse a que pase por lo que ha pasado ayer con el paquete de 40.000 millones de euros de ayuda militar a Ucrania, que se ha retirado porque Portugal, España, Italia, Francia, Hungría y Grecia pues decían que no les parecía adecuado. Y ¡pum!, se retira el paquete de ayuda militar. Ponerse en manos de Europa, que para empezar no sabe lo que quiere, no sabe ni en qué bando está, si en el de las Naciones Libres o en el del Partido Comunista Chino. Europa, que financia a la vez a Rusia y a Ucrania en la guerra que ya dura 3 años, y además se opone a los esfuerzos de paz, probablemente porque en esa doble financiación hay gente haciendo unos dineros que te pasas. ¿Cómo te vas a poner en manos de Europa? El de la República Democrática del Congo mira a Europa, mira lo que pasa, mira a Estados Unidos y dice, pues, hombre, ¿qué quiere que le diga? En Europa las palabras son todas muy bonitas, pero todo buenas palabras y ninguna buena acción. Mientras que Trump parece que tiene claro lo que es el mundo de la geoestrategia, de la política y de los negocios. Hazte interesante para mí y yo te protejo. Dirán ustedes, oiga, eso no se diferencia de lo que hace la mafia, ¿no? Ajá, cobrar por protección. Pues claro que no se diferencia. Por supuesto que no se diferencia. Es que el mundo de la geoestrategia es así. ¿O qué quieren? ¿Que los países vayan protegiendo a otros por ideales románticos? Pues no, no funciona así. Y no funciona así porque ningún presidente de un país occidental puede venderle a su población, oye, que vamos a proteger a la República Democrática del Congo porque el presidente es muy majo y además es un liberal auténtico frente a esos ruandeses que... Porque el tío que vive en Arkansas
le dice, oiga, pues será muy majo, pero yo no tengo intención de ir a morir a la República Democrática del Congo, ni tampoco tengo intención de poner dinero. Entonces, ¿por qué debería yo defender a la República Democrática del Congo? Nos podrá parecer mejor o peor, pero es que es así como funciona el mundo. Hasta que desaparezcan las naciones, hasta que estemos en un imperio global, probablemente, ojalá con capital en Washington, pero si no, la tendrá en Pekín. Hasta que estemos en un imperio global, pues las relaciones entre los países serán así. Si tú me resultas interesante, pues yo a cambio te doy protección, claro. Y por supuesto que los países que no pueden defenderse solos buscan la protección de alguien. Pues solo faltaba, o sea, ha sido así toda la historia. ¿Y de quién vas a buscar la protección? ¿De Europa, que deja colgada a la gente? Vamos, si el de la República Democrática del Congo no es idiota, pues mira a Europa y dice, estos tíos son capaces de financiar a la vez a mí y a los rebeldes apoyados por Ruanda, porque es lo que están haciendo en Ucrania. Y ahora invito a todos los antitrampistas viscerales, donde parece... creo que lo he contado alguna vez una anécdota que me impresionó mucho cuando yo ya era joven. Mi tío tenía un amigo médico que era una persona, bueno, mi tío también era médico, y este amigo suyo era una persona extraordinariamente brillante. Como médico era extraordinario, pero tenía un problema, y es que tenía una fijación con Goya, con el pintor. Como le tocaras el tema de Goya, enloquecía. Y de hecho hasta llegó a escribir un libro enorme sobre Goya, que por supuesto nadie le quiso publicar. Y una vez me dice mi tío, mira, toma, este es el libro que ha escrito mi amigo. Ábrelo por cualquier página, al azar. Lee un párrafo al azar en esa página. Si eres capaz de decirme lo que significa el párrafo, te doy 5.000 pelas. 5.000 pesetas de la época. Y efectivamente, abrí el libro al azar, cojo un párrafo al azar, y no había manera de entender absolutamente nada. O sea, era un enloquecimiento. Y dices, ¿cómo es posible que alguien brillante, alguien racional, sin embargo, enloquezca con un tema determinado? Bueno, pues eso le está pasando a mucha gente actualmente. O sea, gente brillante, gente racional, como se te ocurra decir la palabra Trump, enloquecen, se les cruzan las neuronas, entran en ebullición mental. Y entonces dicen todo tipo de tonterías. Ejemplo, cuando Trump le ofrece a Zelensky, bueno, pues llegamos a un acuerdo de minerales, de explotación conjunta de minerales, y así tienes protección de Estados Unidos. Que puedan hacerte falta más garantías, perfecto, pero ya tienes al menos un principio del que partir. Bueno, pues ya todos los anti-Trump, como cogen, y eso es una propuesta de Trump, entonces, ¡ah! Trump quiere saquear Ucrania, canalla, mafioso, siervo de Putin. Y desde entonces, pues hemos visto a Uzbekistán negociando con Trump un acuerdo de explotación conjunta de minerales del que se van a beneficiar las dos partes, Estados Unidos y Uzbekistán. Uzbekistán, que obtiene tecnología, que obtiene dinero de la explotación conjunta y que obtiene protección. Y ahora tenemos el ejemplo de la República Democrática del Congo, que acaba de ofrecerle a Trump exactamente lo mismo que Trump le ofreció a Zelensky. Oiga, que tengo aquí muchos minerales, ¿por qué no me ayuda a explotarlos y así me protege usted de los rebeldes ruandeses? En fin, de todas formas yo ya sé que hay causas perdidas, o sea, sé que por mucho que la realidad les vaya desmintiendo una y otra vez, los antitrumpistas furibundos seguirán saltando a la mínima, comprando titulares falsos, haciendo análisis estúpidos que el propio Zelensky se encarga de desmentir a los 3 segundos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque tienen ese problema, que como menciones la palabra Trump, ¡chink!, se les funde la neurona. Y entonces toda su capacidad de raciocinio y análisis desaparece por completo. Bueno, no creo que eso vaya a cambiar. Ahora, eso sí, el caso es que importa 3 pepinos. La realidad se impone y los acontecimientos siguen su curso de la manera esperable y de la manera racionalmente mejor.
Bueno, mientras tanto, vaya, parece que hay un poquito de resistencia en el mundo judicial frente a un tribunal constitucional que hace mucho que ha traspasado todos los límites. Escuchen. La Audiencia Provincial de Sevilla ha dado un giro inesperado al caso de los ERE de Andalucía al considerar que la revisión de las condenas realizada por el Tribunal Constitucional el pasado verano podría no ser del todo compatible con el derecho de la Unión Europea. La sección primera del Tribunal sevillano ha decidido plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta decisión busca determinar si el Tribunal Constitucional se extralimitó al revisar las condenas de la cúpula del PSOE andaluz entre 2000 y 2008, con Manuel Chávez y José Antonio Griñán como principales implicados. En una providencia notificada ayer a las partes, la nueva sala creada ad hoc para culminar el proceso tras la revisión del caso ha solicitado la opinión de los implicados antes de elevar la cuestión prejudicial. Los afectados disponen de 10 días para responder a una serie de preguntas formuladas por los 5 magistrados que integran el tribunal, encabezados por Pilar Llorente, una de las 3 juezas originales. Bueno, al final, pues terminamos siempre lo mismo, aún quedan jueces en Berlín. El golpe de Estado de 2017 se paró por la intervención del rey y por que algunos jueces decidieron cumplir con su obligación, quizá porque percibieron correctamente que contaban con el respaldo de la Casa Real. Si hubiera sido por Rajoy, por Sánchez y por Albert Rivera, Cataluña ya sería hoy independiente o nos habríamos sumido en un conflicto bélico, porque estuvimos a esto de que algún país extranjero reconociera a la República Catalana independiente, gracias a la inacción del gobierno de Rajoy de cara al golpe de Estado del 1 de octubre, gracias a la complicidad del Partido Socialista en todo lo que precedió a ese golpe de Estado del 1 de octubre, porque el principal motor del separatismo y de difundir el separatismo entre los no separatistas en Cataluña ha sido siempre el Partido Socialista, y gracias a pues la indecente actuación de PP, de PSOE y de Ciudadanos en la aplicación de ese 155 absolutamente mierdoso, que lo único que hizo fue hacer como que se hacía algo. En fin, ya vimos el papel de los jueces en aquel golpe de Estado, y ahora pues también de nuevo son los jueces, impulsados por asociaciones de la sociedad civil y por Vox, los que están llevando el peso de las causas judiciales de las distintas causas judiciales contra el sanchismo. Y ahora pues surgen otros jueces que desde Andalucía, pues hombre, se rebelan contra esa indignidad que hizo el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido al servicio del Partido Socialista, pues más o menos diciéndonos a todos que los de los ERE pues fueron injustamente perseguidos y en realidad son unos héroes de la democracia por haber malversado 680 millones de euros. Bueno, pues me alegra de que haya jueces que planten cara. Pocos son, muchos más tendrían que plantarla. Y no me cansaré de recordar que en el Tribunal Constitucional hay 5 jueces que se supone que no están plegados a los deseos de Sánchez y que podrían paralizar el funcionamiento del Tribunal Constitucional mañana mismo. Lo digo para aquellos que dicen, no, Cándido Conde Pumpido va a avalar todo lo que Sánchez le diga. Bueno, va a avalar si le dejan los magistrados que se supone que no son sanchistas. Porque si los magistrados que no son sanchistas quieren, no hay quórum en el Tribunal Constitucional y no se puede decidir absolutamente nada. José Luis, Ábalos, por si acaso te han vendido desde el Partido Socialista que en el Tribunal Constitucional te arreglarán el asunto, yo que tú no me fiaría mucho, porque a lo mejor las circunstancias cambian y a lo mejor resulta que le entra un ataque de vergüenza torera a los 5 magistrados conservadores del Tribunal Constitucional y te quedas sin protección. Veremos. Bueno, y mientras tanto, pues el mal ejemplo que da Europa, pues se contagia, como es natural.
Al final, lo que hacen los que se supone que son países importantes, pues termina siendo copiado por los que se supone que son menos importantes. Si en Rumanía la Unión Europea da un golpe de Estado y permite primero anular elecciones, después prohibir la candidatura del que va ganando en las encuestas e incluso detenerle, pues Turquía hace lo mismo. Ayer les comentábamos cómo Erdogan se había sacado de la manga una anulación del título universitario del alcalde de Estambul, que parece ser que le está comiendo el terreno en las encuestas, porque sin ese título universitario pues no te puedes ser candidato a presidente. Pues no debió de parecerle a Erdogan suficiente garantía de anular a este tío en las elecciones. Y ayer pues dio otro pasito más, escuchen. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lanzado una fuerte ofensiva para consolidar su control del poder, ordenando la detención de su principal rival político, allanando las viviendas de 106 opositores y decretando la prohibición de protestas durante 4 días. El objetivo central de esta operación es Ekrem İmamoğlu, el popular alcalde de Estambul, y una de las figuras más destacadas de la oposición, a quien se perfilaba como posible candidato presidencial por el Partido Republicano del Pueblo en las próximas elecciones. Inicialmente la investigación contra İmamoğlu giraba en torno a la validez de su título universitario, un requisito indispensable para postularse a la presidencia. Sin embargo, el proceso se aceleró ayer cuando fue arrestado y acusado de extorsión, soborno, fraude y liderazgo de una organización criminal, además de presuntos vínculos con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, considerado grupo terrorista por Ankara. Desde su detención, İmamoğlu ha denunciado ser víctima de una trampa política, dejando constancia de su postura en una nota escrita a mano. Bueno, pues como lo de... No, es que el título universitario suyo hemos descubierto muchos años después que le faltaba una póliza, entonces queda anulado y así no se puede presentar. Bueno, pues como eso le sabía a Erdogan a poco, pues ahora al alcalde de Estambul, que le derrotó en las municipales y que se estaba perfilando como un candidato a la presidencia que le podía disputar con garantías el puesto, pues va Erdogan y le acusa de terrorismo, de corrupción, de soborno, de... ¿A ustedes qué les parece? Que de repente ha descubierto Erdogan que el título universitario de este señor le faltaba una póliza y que es un proterrorista, sobornador, corrupto, o que Erdogan estaba viendo peligrar su sillón y entonces es capaz de hacer cualquier tipo de acusación contra quien parecía que le iba a ganar la presidencia. ¿Ustedes qué creen? Parece que es que Erdogan estaba temiendo perder el poder y entonces se inventa lo que sea contra ese candidato que le iba a disputar la presidencia, ¿verdad? Bueno, pues apliquen lo mismo a Rumanía, porque es exactamente lo que ha pasado. En Rumanía, el gobierno rumano, con el Tribunal Constitucional rumano, presidido por un señor ante el que Cándido Conde Pumpido es un prodigio de neutralidad, y con apoyo de la Unión Europea, prohibieron primero presentarse al candidato, anularon primero las elecciones que iba a ganar un candidato, y después cogen, se inventan todo tipo de acusaciones contra el candidato, le prohíben presentarse, le detienen. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es que el candidato era, un señor que ha trabajado en agencias de la ONU, que ha trabajado en todo tipo de organismos progres durante un montón de tiempo? ¿Ustedes qué creen? ¿Que de repente ese tío se ha vuelto un terrorista prorruso? ¿O que se están inventando acusaciones exactamente igual que Erdogan en Turquía? Estamos en horas bajas en la democracia europea. El Parlamento alemán cometiendo un fraude brutal, aprobando una reforma constitucional días antes de que tomen posesión los nuevos diputados. En Rumanía, un golpe de Estado. En Serbia tenemos al gobierno serbio, que está integrado en el Partido Popular Europeo, enfrentando unas manifestaciones brutales de la gente en la calle. Pero amigo, como el presidente del gobierno serbio es de la casta, pues entonces de esas manifestaciones poca información verán ustedes
en los medios. En Polonia, la Unión Europea hizo lo que pudo para cargarse al gobierno polaco y meter ahí a un mayordomo de von der Leyen bastante siniestro, que es Donald Tusk. A Hungría, vamos, llevan intentando derribar a Orbán décadas. Estamos en una situación tremenda. A Pedro Sánchez se le permite todo, porque es un fiel mayordomo de la casta política europea. Se le permite que se ría de la justicia, que no presente cuentas en Europa, que a su alrededor haya todo tipo de casos de corrupción. Y ahí la Unión Europea no interviene, porque es un fiel mayordomo de la Unión Europea. O nos quitamos a esta casta, y yo creo que vamos a poder hacerlo, porque el mundo ha cambiado lo suficiente con la llegada de Trump como para que esta casta haya quedado colgada de la brocha. O nos quitamos esta casta, digo, o Europa estalla en pedazos. Bueno, mientras tanto, aquí en España tenemos pues nuestra propia casta política tradicional, cada vez más desacreditada, y quien no está cada vez más desacreditado, sino todo lo contrario, es quien cumple con su deber. Escuchen lo que pasó ayer con Felipe VI. El rey Felipe VI realizó ayer una visita privada a la Comunidad Valenciana, coincidiendo con la festividad de San José y el cierre de las fallas. Sin previo aviso ni agenda oficial, su presencia en Valencia y en particular en Torrente sorprendió tanto a ciudadanos como a autoridades locales. Durante la jornada el monarca recorrió varias fallas del municipio y asistió a la corrida de toros en la Plaza de Toros de Valencia. Los vecinos de Torrente, sorprendidos y entusiasmados, se congregaron en las calles para saludar y fotografiarse con el jefe del Estado, quien se mostró cercano y distendido. Felipe VI retomará hoy, 20 de marzo, su agenda oficial. El monarca presidirá la entrega de la 8ª edición del Premio Nacional PYME del año. Fíjate qué cosas pasan. Tenemos un rey que puede ir por sorpresa a Torrente y a Valencia, y al que la gente aplaude enfervorizada y no tiene ningún problema. Nadie le tira pellas de barro al rey. Sin embargo, tenemos a un presidente de gobierno que hace muchísimo tiempo ya que no puede salir a la calle porque todo el mundo le dice a la cara lo que es. Un presunto corrupto, un presunto ladrón, un presunto traidor a España, un presunto lacayo de intereses extranjeros. Pedro Sánchez va a Valencia y le tiran pellas de barro. Porque en Paiporta no le tiraban pellas de barro al rey, se las tiraban a Pedro Sánchez. El rey va por Valencia cuando quiere y como quiere y sin avisar. Y no pasa nada, al contrario. La gente agradece que su monarca esté allí presente, aunque solo sea para transmitirles apoyo y también para lanzar el mensaje al resto de los españoles de que procuremos ir a Valencia. La mejor manera de reconstruir Valencia pues es ayudando a que los negocios de la región tengan negocio. Por ejemplo, los negocios hosteleros, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que trae hoy Voz Media en portada. Muy buenos días. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos algunas de las últimas noticias destacadas de Estados Unidos que pueden ampliar en nuestra página web. Comenzamos informando que la administración del presidente Donald Trump anunció que congelaría más de $175 millones en fondos federales para la Universidad de Pensilvania por su inclusión de atletas transgénero en los deportes femeninos. La noticia de la suspensión se produce tras una orden ejecutiva firmada por Trump el 5 de febrero que amenaza con retirar la financiación a las universidades que incluyan hombres biológicos en los deportes de mujeres. Seguimos con otra noticia. En la jornada se supo de la captura de 3 criminales, de los más buscados por el FBI. En la red social donde expusieron a los criminales, también la Casa Blanca envió un contundente mensaje. Bajo el mandato del presidente Donald Trump, queremos decirles a los criminales que causan daño y destrucción a nuestras comunidades que se les encontrará y tendrán que enfrentar a la justicia, dijeron.
Por otra parte, la Guardia Costera de Estados Unidos avisó que impondrá condiciones de entrada a las embarcaciones de Cuba. La administración Trump considera que cualquier puerto bajo la jurisdicción de un gobierno extranjero que sea un estado patrocinador del terrorismo, como es el caso de Cuba, no tiene medidas antiterroristas efectivas y aplicará inmediatamente las sanciones a dicho puerto. La nueva política del Departamento de Seguridad Nacional entrará en vigencia el 2 de abril de 2025. Volviendo a Washington, la Reserva Federal dejó sus tasas de interés sin cambios este miércoles como esperaba el mercado, pero advirtió de una mayor incertidumbre en la economía nacional. 2 meses después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la Fed mantuvo sus tasas en un rango de 4,25% a 4,50%. También redujo su previsión de crecimiento en 2025 a 1,7% y aumentó la de inflación a 2,7%. Esto es todo por hoy. Les invito a ampliar esta y otras informaciones a través de nuestra página web voz.us, también en la aplicación y por supuesto en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos los compañeros de Voz Media.